doctrina que llegaban los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran los encargados de predicar la palabra del Antiguo Testamento, que eran los israelitas en la antigüedad. Y a su nombre. Gloria a Dios. El apóstol Pablo tuvo que luchar contra todo esto. Y cuando se fundó la iglesia de los Corintios, y cuando ya estaba fundada la iglesia de Corinto, y ya habían hermanos en la iglesia, ya había doctrina que estaba predicada, vino un problema. Llegó a conocerse en la ciudad de Corintios que cuando Pablo le llegaron la novedad de decir: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. El apóstol Pablo encontró divisiones y comenzó y encontró, gracias hermano, y encontró de que una persona hablaba A, la otra persona hablaba B y la otra persona hablaba C. Lamentablemente en estos tiempos habemos en la ciudad de Corinto en la actualidad regresado, ya su nombre. No ha regresado, siempre ha estado en la iglesia cristiana, en la iglesia de Cristo. Siempre va a haber algún inconveniente de que los pensamientos van a ser errados. Pero no es un pensamiento de que si uno tiene una buena idea y el otro también tiene una muy buena idea, ya su nombre. No es así. Si bien el uno tiene una idea para construir algo muy bueno, viene el otro que tiene otra idea, pero no para construir, sino para destruirla, ya su nombre. ¿Qué es lo que nos hace Jesucristo? ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Hablando pues a la iglesia de nosotros en esta actualidad, para que nosotros no tengamos ese inconveniente, ya su nombre. Gloria a Dios. El enemigo siempre va a venir y va a querer confundir al pueblo de Cristo. Siempre les va a venir con una doctrina distinta. ¿Qué es lo que va a pasar en estos tiempos? Le va a venir con unas enseñanzas muy diferentes. O a su vez van a encontrar una enseñanza parecida a la que Cristo mandaba, a la que Dios nos ha implantado en nuestra vida. Pero debajo de la mesa hay un cambio rotundo, y a su nombre. Gloria a Dios. Porque si nosotros nos damos cuenta, los católicos, yo nací de una familia católica, lamentablemente fue algo errado en mi vida, pero siempre Dios dice en su palabra: fuiste escogido desde el vientre de tu madre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gracias a Dios encontré, yo desde pequeño, pues mi abuela me llevaba a esos lugares, a esas misas, y a su vez pues también me ponían ese vestidito de santo y todas esas cosas como niño bueno, y yo era terrible también, y a su nombre. Gloria a Dios. Pero gracias a Dios me sacó de toda esa confusión, y a su nombre. Pero cuando uno está escogido desde el vientre de la madre, siempre hay algo que en la vida de nosotros nos tiene como en la intriga. Yo siempre decía, y a su vez Dios me da la confirmación, y yo les digo, y yo decía entre mí: pero ¿por qué yo tengo que arrodillarme ante esta imagen si Dios no está ahí? A su nombre. Gloria a Dios. Entonces son doctrinas que en sí enseñan a Jesucristo muerto, pero no enseñan en realidad lo que verdaderamente Dios nos quiere hablar a nuestras vidas. Y a su nombre. El apóstol Pablo tuvo este problema. ¿Y qué es lo que pasó? Dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe. Chloe era una persona que colaboraba con el apóstol Pablo en Corinto, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Lamentablemente en estos tiempos, estas doctrinas así, de que queremos nosotros darnos cuenta de que qué realmente quiere Dios con nosotros. Si nosotros tenemos alguna intriga o alguna incertidumbre o alguna pregunta, basémonos a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos va a ayudar la Biblia? Nos va a llevar a un momento de corregir el camino equivocado o el pensamiento equivocado en que nosotros vamos a tener en nuestra cabecita. Porque démonos cuenta que por más que uno pelee y dése cuenta que va a llegar siempre una persona que le va a decir: uy, no, lo que tú estás haciendo está mal.
Pero ¿por qué usted va a esa casa a escuchar algo que no le va a servir? Está perdiendo el tiempo, hermano. ¿Por qué usted va a recibir a esos hermanos ahí que estén en la casa perdiendo el tiempo? ¿Y por qué, hermano, usted va a ir ahí a ese lugar a perder el tiempo? Dice, porque no le van a enseñar nada. Siempre van a tener conflictos y siempre van a haber personas que van a estar en contra. A su nombre. Gloria a Dios. Pero ahí está la palabra de Dios que nos va a ayudar a rectificar. ¿A qué voy yo? A la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina en sí? Vamos a comprender y vamos a analizar esta parte. Primero quise comenzar con Corintios. Porque la ciudad de Corintios era la más conflictiva. Eran de las personas que habían demasiados pensamientos cerrados. Demasiadas personas que trataban de jalar el molino para cada uno. ¿Y qué es lo que trataban de hacer ellos? De dividir la iglesia de Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Por qué querían dividir la iglesia de Jesucristo? Porque el enemigo vino a matar, hurtar y a destruir lo que Dios hizo y plantó en esta tierra. Y a su nombre. Gloria a Dios. Pero aquí estamos escuchando la sana doctrina. Estamos escuchando lo que realmente Dios quiere para con nosotros en nuestra vida. Porque Dios, recordemos que la palabra de Dios dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Recordemos que Dios nos ama. Recordemos que siempre Dios está con su mano estirada. Pero hay veces que nosotros hacemos de la vista gorda y escondemos la mano y no queremos la ayuda, y a su nombre. Hay veces que Dios nos habla y nos hacemos del oído sordo. A su nombre. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Trataba y peleaba de que esas personas de que estaban en la ciudad de Corintios, que estaban tambaleando y que les estaban enseñando una doctrina distinta a la de Cristo, ponerlas en su lugar. Si estos hermanos se me estaban yendo para la izquierda, los de acá se me estaban yendo para la derecha, los cogía todos ellos, los reunía y los ponían directamente al camino de Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Pero el apóstol Pablo me van a decir, ¿y qué hacía? Los arreaba con animalitos, les pegaba para que, como las ovejas, el callao les ponía en el cuello y los ponía rectos. No. El apóstol Pablo, como Dios le dio esa sabiduría al apóstol Pablo para dar esa palabra que necesitamos nosotros de rectificar, él hablaba con esto. La palabra de Dios. No había Biblia en ese tiempo, habían pergaminos, porque estábamos hablando de la iglesia primitiva y a su nombre. Cuando recién la iglesia estaba fundada, cuando recién estaban los primeros pasos de lo que era Jesucristo resucitado y a su nombre. Gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que nos dice aquí? Quiero decir que cada uno de nosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado por Pablo, no por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, los pensamientos que les estaban enseñando, Pablo les está diciendo, hey, ¿quién murió por ustedes? No fue Pablo. No fue Cefas. ¿Quién era Cefas? El apóstol Pedro. Pero yo no he sido que morí por ustedes. Y a su nombre. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 14, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros ha sido bautizado sino Crispo y Agallo, para que ninguno diga fuiste bautizados en mi nombre. Lamentablemente, 1 Corintios 1:10, hermanos, desde ahí vamos a comenzar. Y a su nombre. Gloria a Dios. El apóstol Pablo estaba muy claro y enfático, les estaba enseñando a toditos los de Corintios, que les estaba diciendo que él no murió por ellos. La doctrina que estaba enseñando no era del apóstol Pedro, no estaba siguiendo los pensamientos que él tenía hacia su pueblo, él estaba siguiendo los caminos que Cristo le había enseñado. Y él se basaba a los pergaminos y a la palabra de Dios que estaba estipulado que Cristo enseñó. Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces,
¿Qué es lo que trataba el apóstol Pablo de enseñar en los Corintios? La sana doctrina. ¿Qué viene a ser la sana doctrina? Ahorita nos vamos a cambiar y vamos a abrir el libro de Segunda de Timoteo. A su nombre. Segunda de Timoteo capítulo 4, del 1 en adelante, y a su nombre. Segunda de Timoteo capítulo 4, del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios como prefacio, predica la palabra. A su nombre. ¿Estamos correctos? ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? A ver. Segunda de Timoteo capítulo 4. 4. Del 1 en adelante. Como prefacio predica la palabra. Y dice así. 4 en adelante. Del 1 en adelante. Segunda de Timoteo. Capítulo 4, versículo 1. Predica la palabra. Y dice así, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y a su nombre. Aquí el apóstol Pablo en la epístola o en la carta que le dirige a Timoteo, a su fiel colaborador, a su joven colaborador Timoteo, le da esa enseñanza, le da esa doctrina. ¿Y qué es lo que le dice? Predica la palabra, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo. Nos damos cuenta que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice te encarezco? Que esté presente delante de Dios, que le dé cuentas al Señor Jesucristo y a Dios principalmente. Aquí el apóstol Pablo le enseña a Timoteo que no tiene que dirigirse a ningún hombre en sí, de darle ningún mérito, porque el único mérito, la única gloria y la única honra se la lleva nuestro Señor que está en los cielos. Amén. Y Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por nosotros y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que nos enseña Pablo? Y viene y le dice a Timoteo, hey, te encarezco. Que delante de nuestro Señor Jesucristo, delante de Dios, seas tú que enseñes esta palabra a predicarla. Como le dice, juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí me está hablando de doctrina. ¿Qué significa la palabra doctrina? Más adelante nos vamos a dar cuenta la sana doctrina. La sana doctrina vamos a dividirla, estas palabras, y vamos a darle un concepto definitivo. Sana doctrina, ¿qué significa? Vamos por parte. La palabra sana viene de la palabra salud. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para andar caminando, para andar trabajando, para estar contentos, para estar felices? Claro que necesitamos a Cristo en nuestro corazón, pero necesitamos en nuestro cuerpo, ¿qué? Salud. ¿Qué es la sana? La salud. La salud, pues, que es lo que representa a nosotros en sí. En cuerpo, tener esta salud completamente para poder hacer todo lo que nosotros tenemos que hacer en esta vida y a su vez tener esa sana voluntad de servirle a nuestro Señor. ¿Qué es lo que trata de decirnos? ¿Qué es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Que cuando tú tienes esa sana doctrina, estás enseñando lo que realmente o lo verdadero que Dios trata y lo que nos está hablando a la vida de cada